Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Chile. Nosotros. Siempre es un privilegio compartir la palabra, especialmente en un momento como este, que el mundo entero celebra el nacimiento de Jesús. ¿Alcanzan a ver la imagen que hay ahí? Se ve un poquito tapada por el contenido de la palabra. Me llamó tanto la atención. Vamos a orar primero. Padre, te doy gracias por estar acá, por compartir este tiempo con mis hermanos. Sabemos, Señor, que tú quieres hablarnos con claridad, con precisión, con ordenanza, para que podamos ser fieles seguidores de ti. Amado, es importante que podamos comprender qué es Jesús y qué es la encarnación de Jesús. Dame la gracia, Señor, para poder explicar esta mañana el sentir de mi corazón. Hay cosas que siempre en la Escritura nos sorprenden. Esta fue una palabra que a mí me sorprendió. Y quiero ser sincero, nunca la había leído. Pero fue conmovedor para mí. Porque ¿sabe quién manda a hacer esta pregunta? Nada menos que Juan el Bautista. ¿Ustedes saben quién fue Juan el Bautista? ¿Sí? ¿Tienen clara la historia de Juan el Bautista? Yo no quiero meterlo en una situación de que respondan equivocadamente. Pero Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿Tuvo alguna importancia relevante en la historia de Jesús, Juan el Bautista? Dígame sí o no. Sí. Con una falta de convicción. ¿Tuvo importancia Juan el Bautista en esta parte del comienzo del ministerio de Jesús? ¿Sí o no? Sí. Y yo les voy a demostrar por qué. Pero también esta pregunta, que está basada en el siguiente texto, dice, voy a volver atrás. La pregunta es casi capciosa. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Esta pregunta la hizo Juan el Bautista. No directamente a él. Mandó a 2 discípulos porque estaban aconteciendo cosas sorprendentes en aquellos días. Y Juan estaba encarcelado. Estaba preso, por tanto no era testigo de los hechos que estaban aconteciendo en ese minuto ahí, en ese lugar. Por eso que él decide enviar 2 emisarios, 2 discípulos. No fue una persona que pasó circunstancialmente por ahí y le dijo, ¿por qué no me dices lo que está haciendo Jesús? Mandó a 2 discípulos. Y ellos fueron y le hicieron esta pregunta a Jesús. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O tendremos que esperar a otro? Eso es lo que hace Juan el Bautista. Este Juan el Bautista es el mismo que bautizó a Jesús. Después de bautizar a Jesús, Jesús sale de las aguas. Y después de ascender de las aguas, desciende el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Esto lo vivió Juan. Entonces, parece contradicción y tal vez vital. ¿Cómo es que Juan le manda a preguntar si él es el Mesías? Si él mismo lo había bautizado.
vuelta esta cosa. Declaraciones impresionantes de Juan el Bautista. Ahí tenemos uno. Él declara: el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Y pregunta: ¿eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? Sí, hay algo que parece ser que Juan no comprendió. Pero es impresionante entender, comprender cómo Juan, primo de él, no identificó a Jesús. Yo quedé sorprendido. ¿Cuántos de nosotros a veces en nuestra vida no reconocemos a Jesús estando al lado tuyo, haciendo portentosos milagros, acciones maravillosas de fe, pero de pronto ponemos en duda si Él es el Mesías? Con esto no quiero decir mal de mucho, consuelo de tontos, porque esto lo dijo Juan. Es decir, no lo dijo un aparecido, lo dijo un hombre que predicaba en el desierto, que venía el Mesías y el Salvador. Pero se atrevió a decir esto. El mismo que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería a Jesús. Es decir, el hombre predicaba el evangelio de Jesús. Pero él hizo esa pregunta. ¿Por qué hizo esa pregunta, Juan? ¿Por qué a veces usted quiere hacer esa pregunta cuando hay algo que a usted no le resulta y usted ha creído que Dios está con usted? ¿Tiene confusión? ¿No está claro con lo que está pidiendo? ¿Cuántos miembros de las iglesias dubitan en su fe de la manera que lo hizo Juan? Él anunció la venida del reino de Dios, pero terminó con esa pregunta. Él juzgaba a los fariseos y a los saduceos y declaraba algo terrible. Generación de víboras, le decía a estos religiosos, porque están ofendiendo el nombre de Jesús, porque creían que Jesús no era Él. Y ahora él mismo está en la interrogante. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿O esperaremos a otro? ¿A quién esperas tú? ¿Esperas a este Jesús revelado? ¿O esperas a otro? ¿A quién esperas tú? Hablo de la Iglesia Vida Abundante Chile, Ñuñoa. ¿A quién esperas tú? Que venga a tu corazón. ¿El Jesús revelado? ¿O tienes una pregunta que hacerle? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Salvador del mundo? ¿Quién eres tú, Jesús? Eso es lo que dice Juan. ¡Qué tremendo! Los religiosos seguramente llegaron con las tablas de la ley o algo parecido a eso para condenar y enjuiciar a Jesús. Y Juan fue duro con estos fariseos. Durísimo. Generación de víboras.
¿Ustedes saben cómo actúan las víboras? En silencio, sin que nadie las pueda descubrir, arrastrándose por el piso y de repente te da el zarpazo y ahí pinchó su veneno. Y hasta ahí llegas. Eso le dijo Juan a estos religiosos. Gran contradicción de Juan. Confusión de Juan. Pues él mismo había bautizado a Jesús y posteriormente, estando preso, oyó los hechos de Cristo, enviado a sus discípulos a hacerles esta pregunta a Jesús. ¿Me das el pasaje, Pasita, por favor? Mateo. Lo busco yo. Espérate, yo lo... Este es el texto que yo estoy explicando. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Es patética esta pregunta. ¿Quién podría dudar de los que estamos aquí esta mañana que Juan tenía esas lagunas en su corazón? Dios se encargó de mostrarme esta verdad. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Y qué veía y oía la gente? Porque le trasladaron esta información a Juan. Y responde Jesús, le dice, haz saber a Juan las cosas que hoy veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los sordos oyen. Que quede pendiente en su corazón esta palabra. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Esto era lo que Juan escuchaba. Él estaba preso y había un acontecimiento maravilloso en esa ciudad, porque las cosas estaban aconteciendo de la manera que Jesús le dice que lo que estaba pasando. Entonces parece ser que ahí Juan volvió a su principio inclaudicable de la fe y de la convicción que Jesús verdaderamente era el Mesías y el Hijo enviado por Dios a conciliar al Padre con los hombres. Interesante comprender que lo que estaba
ocurriendo en aquellos días era algo extraordinario. Lo que estaba pasando es que el Verbo se estaba gestando, la encarnación de Dios en el corazón de Jesús. Veamos qué dice Juan 1:14. Gracias. Este es el Verbo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Jesús es el unigénito del Padre. No tuvo más hermanos Jesús, entre paréntesis. Solo Él. Él es el unigénito, es el primogénito. Es el más importante. Jesús es el más importante hijo que Dios pudo crear. Luego de eso vino la acción de Jesús perdonando los pecados de cada uno de nosotros. Pero interesante esto, porque aquí hay algunas revelaciones que me llamaron mucho la atención. El Juan 1:14, voy a leer. Dice, es lo que está ahí. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, y agrega una aseveración absoluta. Gracia y verdad. Jesús es verdad. Es gracia, es poder, autoridad y también verdad. Eso es algo absolutamente incorporado a la deidad de Jesús. Pero mientras preparaba este tema, se me produjeron algunas cosas tan importantes en la comprensión. Leer la Escritura es maravilloso, porque usted va comprendiendo en verdad lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y algunas de estas revelaciones están ahí. Ya leímos Juan. El Verbo que fue hecho carne o fue encarnado. Cristo es la encarnación del Padre. Aquí es importante, voy a detenerme un par de segundos para hablar del Trino Dios. El Trino Dios es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La segunda persona del Trino Dios es Jesús. Y en Él se estableció la encarnación del Padre para que Él viniera a la tierra. Y hay una traslación de hechos que ustedes más adelante van a poder también entender. Y algo interesante, Cristo fue eterno. Fue eterno, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y una precisión para aclarar los conceptos de la encarnación. Cristo fue encarnado. El Espíritu del Padre se encarnó en Jesús. Encarnación no significa creación. Hay una diferencia. Cristo fue eterno y nunca fue creado. Él es. Él no fue creado por nada. Así que si usted tiene que precisar algunos conceptos respecto de Jesús, Jesús no fue creado. Si bien es cierto, nació del vientre de María, pero fue todo un acto maravilloso, espiritual, que Dios, el Padre, consintió vivir con Jesús. Por tanto, si hay un viso de confusión respecto desde dónde nació Jesús, si bien es cierto, nació del vientre de María y vivió lo que cualquier mujer que ha tenido un bebé vive y experimenta. Vale decir, Jesús creció en el vientre
de María. Palpitó el corazón de Jesús igual como palpitó ahí y esos golpecitos que le daba el bebé cuando usted estaba esperando familia. Es más, hay un hecho por ahí en la Escritura que ella, María, va donde su prima y ahí hay un relato en que el vientre de María, el bebé se movía dentro del vientre de María. Es decir, era una realidad absoluta. Jesús estaba gestándose en condiciones humanas. Ya estaba perdiendo esa cualidad o esa deidad divina. Ya estaba dejándola, no perdiéndola, preciso. Jesús nunca perdió su cualidad divina, nunca. Solo que empezó a venir esa traslación de aquella condición de deidad. Se estaba convirtiendo en un hombre. Y después vamos a ver que no solamente se convirtió en hombre, sino que principalmente fue un siervo. Un siervo. ¿Qué dice Hebreos 1 al 3? No sé si lo puedes tirar. ¿Quién era Jesús? Bueno, Jesús fue el resplandor de la gloria del Padre en la tierra. Él fue el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, de su contenido, de la esencia de Dios. Jesús lo era. Así que no había una división entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No actuaban por separado, sino que era solo una unidad. Porque las tres son personas. El Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo tiene mente, como usted. Tiene inteligencia, tiene sabiduría, tiene discernimiento y tiene algo más maravilloso todavía. Tiene el poder de Dios. Entonces, cuando usted opera con el Espíritu Santo, estas cualidades empiezan a funcionar en su vida. Por eso es que su vida cristiana se hace eficaz. Porque el Espíritu Santo está sobre usted. Él es el que le guiará a toda verdad. Hermano querido, cuando usted en el transcurso de la vida vive reveses, vive situaciones complejas, difíciles, que no puede comprender, recuerde usted esta palabra de esta mañana. El Espíritu Santo tiene mente, por tanto tiene comprensión, tiene entendimiento, tiene capacidad de discernimiento, tiene poder, tiene autoridad. Y usted puede alcanzar la victoria a través del Espíritu Santo. Usted la puede conseguir. Y aquí hay dos cosas que pueden ocurrir. ¿Usted lo toma o lo deja? Si usted lo deja, puedo vaticinar lo que va a suceder con su vida espiritual. Va a ser una vida empalagosa, compleja, difícil. De repente va a declarar cosas como esta: es que a mí Dios no me escucha. Es que a mí Dios no presta atención a mis ruegos y a mis peticiones. Declaraciones como esta están a veces en los labios de los creyentes. Me llama la atención que al comenzar esta prédica, Juan el Bautista envió 2 emisarios. Y como dije también, no eran cualquiera, eran discípulos del Señor. ¿Y quién es un discípulo del Señor? Usted lo sabe. Usted sabe perfectamente el contenido de la palabra discípulo.
El discípulo es aquel, voy a repetir lo que todo el mundo sabe, pero es parte de lo que yo creo que usted tiene que volver a plasmarse. Es aquel, el discípulo, es aquel que obedece los mandatos del maestro. Entonces aquí entran dos posibilidades de calificación de discípulo. El discípulo sumiso, obediente y que hace lo que el Espíritu Santo le va revelando. O aquel que dice, no estoy seguro, no es el camino mío. Creo que la exigencia que el Señor me está poniendo es demasiado severa y por tanto yo creo que yo no estoy seguro de obedecer. Esos son los discípulos empalagados. ¿Usted entiende esa palabra? Empalagados son los que quedaron pegados en algo. A veces la historia de las iglesias está plasmada por personas, hermanos de una congregación, que quedan pegados, que no se mueven, quedan inactivos, no pueden seguir avanzando en el desarrollo de su fe. ¿Por qué? Porque no echaron mano a las cualidades del Espíritu Santo. Así que entienda usted, hermano querido, que el Espíritu Santo es una persona. Cuando usted habla con su esposa, con su hijo, ¿qué es lo que pasa en ese diálogo? Si yo dialogo con Ariel y le pregunto algunas cosas a Ariel, bajo la comprensión de él va a responder lo que él comprendió y se va a hacer coherente mi conversación con él. Pero cuando yo dialogo con él y no tengo respuesta de la otra parte, se pierde la comunicación, no hay contenido de comunicación. Y ahí la cosa termina mal, porque no he comprendido verdaderamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué dice Hebreos? La estoy buscando, ¿la tienes ahí? Eso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo. La única forma que usted tiene y que yo tengo de comunicarme con el Padre es en la aduana. La aduana se llama Jesús. Usted no tendrá ninguna posibilidad de tener una cercanía con Él si usted no pasa por Jesús. El único mediador entre Dios y el hombre, lo he dicho siempre en mis prédicas, es Jesucristo hecho hombre. Y de ese hombre estamos hablando hoy día, del Jesús hecho hombre, que sin perder su condición divina, se convirtió en un hombre y sufrió y padeció. Pero no solamente sufrió y padeció, sino vino a servir. Yo vine a servir, no a ser servido. Réplica que no es habitual en la iglesia. No es habitual. Quedo con el comentario ahí. Hebreos 1:3 dice ahí, parece que estoy saltándome pasitas, déjame ver. Quiero ver donde la palabra dice que fue hecho. Uno al 3. El 4. Dice el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fue hecho. Aquí cabe la palabra hecho. Entonces, aquí la palabra hecho confirma que Cristo adoptó la naturaleza humana. Él aceptó el desafío del Padre. Ya no había más alternativa para la humanidad
Dios había enviado a Moisés con sus tablas de la ley, los profetas, los reyes, todos con el objeto de que pudiera vincularse de nuevo el hombre después de haber perdido la gracia. Porque el hombre fue destituido de la gloria de Dios a partir del pecado de Adán y Eva. Cerró la puerta al Señor, el Padre. Doblaron la puerta a estos compadres. Voy a mandarle reyes, profetas, para ver si cambian de actitud. Pero eso no pasaba. Seguían igual. Y el tiempo avanzaba y el Padre estaba preocupado. Por eso que Él determina enviar a Jesús como última opción de perdón para la humanidad. Porque Él quería tener una relación de padre-hijo con nosotros, que estaba perdido. ¿Se imagina usted cuando en un hogar un padre no puede hablar con su hijo y su hijo no habla con el padre? No hay comunión. Es terrible. Bueno, el padre se había enojado con los hombres. Y la única posibilidad de restauración era Jesús sacrificado en la cruz y muerto por nosotros. Y ahí abre la ventana de la esperanza para la sociedad. Jesucristo muerto en la cruz termina por ser la expiación, el sacar los pecados del corazón del hombre. Tiene mucho significado esto. Entonces Él fue hecho carne. Importante que entendamos bien esa figura. Sigo con el mismo, tengo menos tiempo que otras veces, así que esta es la segunda parte de la anterior lámina. Mientras preparaba el tema, no sé si digo revelación, puede ser medio presumido, digamos, pero no es la idea. Pero comprendí muchas cosas. Y creo que es importante que usted, como miembro de esta iglesia, también las comprenda, y no solamente las comprenda, como lo que a mí me pasó, se convierta en un fundamento de sus convicciones de quién es Jesús. Como dice ahí, esta realidad es a no dudar la más profunda e inescrutable de la historia, pues existe una involución espiritual y carnal sorprendente. Impresionante. Impresionante. Y aquí pude comprender estas cosas. Que lo invisible de Dios, ¿usted ha visto a Dios alguna vez? Dígame con confirmación en su corazón. ¿Lo ha visto a Dios alguna vez? Dios es invisible. Usted no lo puede ver, yo tampoco. Sin embargo, Él se hizo visible a través de Jesús. En la encarnación del Padre en Jesús se hizo visible. Usted después supo la historia de Jesús. Juan lo conocía, estuvo con Él, lo bautizó, comió con Él, salieron juntos. Era una realidad. Lo invisible de Jesús y de Dios se hizo visible en la cruz. Desde que el ángel anuncia el nacimiento de Jesús en el vientre de la Virgen María. Los hermanos católicos hablan de la Virgen María. Y nosotros también tenemos que hablar de la Virgen María. La Virgen María nos salva, pero la Virgen María fue un instrumento de Dios, Padre, para que su Hijo fuera una realidad en la tierra. El hombre sin una mujer no puede procrear. Está sonado, compadre. No existe eso.
se hace estrictamente necesario el vínculo de un hombre y una mujer para que se pueda procrear. Por tanto, Dios, que quería entregar esta condición del Cristo revelado a través de la cruz y muerte de cruz, a través del nacimiento de María hacia adelante, nos muestra entonces que Jesús es una persona. Por tanto, lo invisible de Dios, lo invisible de Jesús, se hace visible desde el nacimiento para adelante. ¿Se acuerdan cuando Jesús se pierde? Estaba en una sinagoga y la pobre María andaba detrás de Jesús, y me imagino que habrá sido un diálogo como este. ¿Dónde andabas, niño? Que me tenías preocupada. No te podíamos encontrar. ¿Por qué me haces esto? ¿Y ustedes se acuerdan de la respuesta de Jesús? Maravilloso. Tenía 12 años. En los negocios de mi padre andaba. Él andaba haciendo la tarea que el Padre le encomendó. En los negocios del Padre andaba. Por eso que lo invisible de Dios hoy se hace visible con la presencia de Jesús. Gloria a Dios. Maravilloso. Otra revelación que comprendí. Que lo infinito de Dios se hizo finito. Gloria a Dios. Porque lo infinito de Él, el poder de Dios, porque Él siempre ha sido, no ha sido creado Dios. Él es. Y Jesús es. Y el Espíritu Santo es. Lo infinito de Él se hizo finito. ¿Sabes cuándo? Cuando Él nació y murió en la cruz. Terminó su vida terrenal en la cruz. Qué tremendo esto, hermanos. Si Dios rompe el intelecto humano y lo hace pensar de esta manera, Él. Por eso que el Juan le preguntaba, mandó a preguntar, ¿qué hay tanto alboroto en la ciudad? El alboroto era el siguiente. Los cojos andan, los sordos escuchan, los muertos resucitan. Eso era lo que estaba pasando. Y Él, Jesús, encarnado, ya hacía las cosas que el Padre le encomendaba. ¿Entendió esa parte? Si no la entiende, medítela. Lo infinito se hizo finito. Tuvo un término, un cumplimiento de un mandato. Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Otra comprensión. Lo eterno se conformó, se dibujó, se cristalizó en el tiempo. El tiempo fue el testigo de que lo eterno en el tiempo se gestó la venida de Jesús. Hay que entender. Es como que si, no sé, para hacerlo más gráfico, la reina Isabel
Ustedes han visto el protocolo de los reyes acá en Inglaterra. Cuando se casa un hijo, un príncipe, es una cosa ya demasiado lejana a nuestra realidad. Nunca será posible que nosotros podamos participar de un evento de esa naturaleza. Cuando se casó la princesa Diana con el príncipe Carlos, acuérdense ustedes que el matrimonio de estos reyes, de estos príncipes, fue apoteósico. Apoteósico, nunca visto hasta la fecha. ¿Y por qué? Porque era un rey, porque era un descendiente de un reinado. Era necesario todo el honor, toda la honra, porque eran príncipes de sangre azul a lo mejor, no de sangre roja. Distinta, ¿será distinta la sangre de un rey? Pero hay una sangre distinta, hermanos queridos, que yo les voy a decir cuál. La sangre de Jesús, que no es azul, que es roja carmesí, pero en la cruz terminó con el pecado de la humanidad. Esa es la sangre más gloriosa que hombre alguno pueda depositar en el corazón de cada uno de nosotros. Esa es la sangre del perdón, es la sangre de la misericordia, es la sangre que quita el vejamen del hombre, es la sangre que levanta al hombre caído, es la sangre que restaura el corazón herido, es la sangre de aquel que te ama y que sabía que iba a morir en la cruz para salvarte a ti y a mí del pecado. Él no tiene sangre azul, tiene sangre roja, como tú y como yo. Él era un hombre, no era el Dios encarnado, era el hombre siervo. Ese es el Jesús que tú crees y que yo creo. Lo sobrenatural de Dios lo hizo natural. Mira qué simple. Mira qué simple. La sobredimensión de lo natural, Dios lo hizo simple. Dice la Escritura que nada hizo Jesús sin consultar al Padre. Nada. Nada. ¿Y cuántos de nosotros somos cristianos, llaneros, solitarios? No, es que yo tengo el siguiente concepto. No, es que mira, a mí me parece que esto no está bien, no está mal. A mí me parece que esta iglesia está media chueca. A mí me parece que los pastores son medio chantas. ¿Cuál es el desvarío de tu corazón? ¿Vas a seguir difariando? ¿Vas a seguir dándote vuelta en lo mismo? Te pregunto, ¿cuál es el resultado de tu vida espiritual? ¿Eres un discípulo del Señor, como dice nuestro anuncio ahí, o eres un creyente? El creyente pide todo, el discípulo no pide nada. Y algunos creyentes piden todo. Cuando llegan a una iglesia, llegan con su pliego de peticiones. Yo creo que esto es esto. Entonces la pregunta es, ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? Ok. Usted es un esclavo voluntario. Si logra comprender lo que yo estoy predicando esta mañana,
usted se levantará como un esclavo a servir en la obra de Dios, no a ser servido. Jesús vino a servir, no a ser servido. Usted es un émulo de Jesús, es un émulo de Jesús. ¿Cuántas cosas tiene que cambiar para que sea un auténtico discípulo del Señor? Este es un tema duro, hermanos, pero me era muy importante, y nosotros como presbiterio, este tema lo vimos con los pastores, y era necesario hablar de la encarnación de Jesús. ¿Quién es Jesús? No es una figura histórica para que tenga ahí en su casa la imagen de Jesús. Yo cuando era niño, he contado ya, yo tengo una formación católica. Y en mi casa, cuando yo era niño, había una imagen de Jesús. Y siempre la recuerdo, en una cómoda, la imagen de Jesús. Y una tía mía, que era una tía abuela mía, era muy fervorosa en fe. Y yo creo que ella fue la razón por la cual hoy día yo estoy predicando del Evangelio de Cristo. Ella me mostró no la imagen de Jesús, la foto de Jesús, el Cristo vivo. Ella me lo mostró. Me gozaba mucho hoy día, porque mientras los niños desfilaban y hacían su acto, hay niños que están en tercera generación de formación de vida cristiana ahí, en ese grupo. Los padres han hecho un buen trabajo, pero necesitan más todavía, más esfuerzo, más dedicación. Tienen que seguir inyectando fe en el corazón de estos niños para que el mundo no los absorba y los haga perder de vista quién es Jesús. Otra precisión, y estoy ya casi terminando. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó de ser Dios. Vale decir, Jesús, si bien es cierto, no aplicaba todo ese recurso que tenía en la tierra, Él nunca dejó, no perdió su condición de deidad, porque Él es. Y lo que es no se puede disolver, porque está hecho. Él nunca perdió esa condición, pero lo vivió en mansedumbre, en humildad y en sencillez, porque Él sabía lo que tenía que hacer, cumplir el mandato del Padre. En rigor, como dice ahí, se volvió Dios en carne humana. Es difícil de entender esto de repente, ¿no? Difícil. Pero tiene que venir una revelación, hermano querido. Llegó el tiempo que tú no puedes estar más sentado en la silla, sino que tienes que levantarte y empezar a hacer las cosas que Jesús hizo por obediencia al Padre, y tú también por obediencia a Jesús te tienes que levantar y empezar a caminar como un siervo, no como uno que viene a ser servido, sino como uno que va a servir. Estoy terminando. Él vivió muchas cosas tremendas, Jesús. Se despojó a sí mismo, como ya he reiterado, tomando forma de siervo. Voy a leer Filipenses. Lo ibas a tirar tú, ¿no es cierto? Es interesante lo que Pablo
le escribe a los filipenses respecto de algunas confusiones que ellos tenían. Finalmente termina aclarándolo bajo estos pasajes de la Escritura que son extraordinarios para comprender esta capacidad de encarnación que Jesús tuvo frente al Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, vuelvo a recordar parte de la prédica, siendo en forma de Dios, Él era Dios. No olvidar que Jesús era Dios en un lugar celestial. No estimó el ser igual a Dios, no despreció, dejó de lado esa condición, como dice la Escritura, como cosa a que aferrarse. Sí, yo no voy a agarrarme de esta condición, ¿no?, de ser hijo de Dios para conseguir tal o cual beneficio. En este país, y voy a hacer una pequeña comentario aparte, en este país los pitutos reinan. Hay un dicho re popular que dice, más vale un pituto, no sé, que pájaro volando, no sé cómo es la cosa. Pero si usted tiene un amigo en una empresa, en una organización, y necesita postular un cargo, mire, búsquese primero un pituto. Pituto para ti es un apoyo incondicional, pasando por arriba, sin pasar por donde corresponde pasar. ¿Jesús tenía un pituto o no? Tenía un pituto, y flor de pituto. Pero él no lo consideró. Muchos de nosotros funcionamos por pituto en este país. Y dejo ahí el comentario porque es así. Este es el país donde usted llega a cualquier parte porque es amigo de no sé quién. Pero si usted quiere postular por sus propias capacidades, va a pasar por un colador terrible que al final le van a decir, mire, ¿saben? Venga, lo vamos a llamar. ¿Ah? ¿Le ha pasado eso a usted? Que manda un currículum a una empresa y después le dicen, sí, lo vamos a llamar. Está bien, su currículum me parece interesante. No tenía pituto. Jesús tenía un tremendo pituto y no lo tomó en cuenta. Interesante comprenderlo así, ¿no? Sigamos. El cual siendo en forma, sino que se despojó a sí mismo, se sacó la investidura, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Quiero decir, para que usted recuerde o haga una rememoranza, Jesús fue un hombre. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que Jesús era un hombre? ¿Sí o no? Jesús fue un hombre. Y no solamente fue hombre, sino que fue siervo. Vino a servir. Por eso que los fariseos y los saduceos estaban locos. Los tenía locos. Porque se juntaba con las prostitutas, con los leprosos. Porque hacía milagros en el día el día de descanso, el día sábado. Y decían que infringía la ley. Tremendo. La religión es atrapadora. Atrapa. Y lo peor de todo, que no solamente atrapa, te cambia muchas veces los preceptos de Dios que están establecidos en tu corazón. Sigamos entonces, obediente a sí mismo, y estando con su nombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice ahí? ¿Alcanzan a leer? ¿Cómo? ¿Cómo? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra. Él es autoridad y poder. No hay otra autoridad ni señorío mayor que el de Jesús.
Hoy Dios habla por su Hijo. A través de Él podemos hablar. Mira lo que dice aquí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate tú que las predicaciones de Jesús, la conversión de estos 12 discípulos, son las razones por las cuales hoy día usted está sentado aquí escuchando la palabra de Dios. Es decir, esto tiene una historia de 2000 años y el Evangelio sigue, no se detiene, avanza. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, le dio todo, y por quien asimismo hizo el universo. Imagínense en el Dios que usted cree. Los astrónomos están súper locos, ¿eh? Escucharon, leí en el diario ayer que hay una foto de un cráter en Marte, y están locos, ¿eh? Están locos. Tiene como 87 kilómetros de diámetro, y veían una cosa blanca tras la capa de tierra, no sé cómo llamar lo que hay ahí en Marte, supongo que es una tierra, digamos, no sé. Debe haber otra palabra científica que respalda eso. Pero ¿sabe dónde estaban locos? Porque en ese cráter encontraron que había una superficie de agua, pero congelada, y que estiman, según las mediciones, esto tenía como, no sé, algo de 87 kilómetros de profundidad. Entonces dije, wow, ¿y quién hizo eso, Señor? Aquí está el que lo hizo. Y por quien asimismo hizo el universo. Él hizo las estrellas, el sol, la luna. Todo lo verde maravilloso que tú ves, Él lo hizo. Extraordinario. También hizo los planetas lejanos que tú no ves. ¿Han descubierto una cantidad de cosas los científicos? También leía que se está desarrollando un proyecto de poner un laboratorio de, no sé, aquí no quiero caer en la ignorancia, pero es un laboratorio donde capta las gamma, los rayos gamma, que son rayos que afectan de alguna forma la Tierra. Bueno, están creando todo este invento científico extraordinario, que lo que hace esto es que este invento va a detener los rayos gamma, que afectan finalmente, en este caso a nosotros. Y va a ser un proyecto gigante, compadre, pero gigante en el norte también. Así una chorrera de dólares que van a entrar ahí. Viendo qué pasa con el universo. El universo ya está desatado, así es. Dios lo creó. El cual, siendo el resplandor de su gloria, ya lo dijimos, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y aquí me quiero detener un pelito más. Yo hablé que el Espíritu Santo tiene mente. Así que si usted no sabía, ahora sabe. Y en consecuencia el Espíritu Santo es inteligente, tiene poder, tiene autoridad, tiene revelación, tiene todas las cualidades que Dios ha puesto ahí. Porque el Espíritu Santo es. No fue inventado, es. Entonces usted podrá apelar a estas cualidades del Espíritu Santo para que le ayude a comprender todas estas cosas. Así que tiene, como decía el flaco hace tiempo atrás, aquí tenemos un buen paracletos, el Espíritu Santo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesús se refiere, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fue superior a cualquier otro ser que estaba en torno al trono de la gracia de Dios.
Eso. Terminé. Este es mi último paso. Quisiera orar. Sé que viene otra parte más de la participación de los niños. Pero yo quiero orar por esta palabra. Porque esta es una palabra, al menos para mi vida, reveladora. Y yo creo que usted necesita que le sea revelada esta verdad. Amado Jesús, te damos las gracias por este tiempo, por la capacidad que nos da, Señor, para comprender tu verdad. Señor, oramos para que quien haya escuchado esta palabra esta mañana ponga, Señor, toda su fuerza, todo su vigor, toda su energía y se ponga, Señor, a buscarte a ti, entendiendo que tú fuiste encarnado como el Señor de señores y el amo de todas las cosas. Señor, yo bendigo a esta congregación en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.